Seguimos conversando en nuestra entrega de Tiene la Palabra Diputado, porque hoy se la hemos concedido al diputado Víctor Clark, quien representa a la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dejamos, diputado, un tema en el aire. Quiero avanzar rápidamente porque son muchos temas. Fíjese, le preguntaba yo acerca de la corrupción. Usted asegura que ustedes no son una bancada de la corrupción, pero del mismo seno del oficialismo han venido algunas denuncias graves de corrupción, como la del exministro Giordani, solo por citar alguna, y algunas otras quizás en el ámbito regional. No necesariamente estos grandes casos muy estridentes desde el punto de vista nacional, también como el Banco de Andorra, denuncias asociadas al funcionamiento de Sencoex y Cadivi, denuncias asociadas al dinero que se entregó para importar medicamentos y alimentos y que fueron traídos a un precio, vendidos a otro, qué pasó también con el excedente del dinero de PDVSA cuando el barril estaba a 60 y fue presupuestado, perdón, a 60 y estaba a 100, qué pasó con el excedente, cómo funciona realmente el Fonden, hasta dónde se puede elevar la Contraloría para llegar al fondo de este asunto. Mucha gente sí se puso una camisa roja, sí se asoció al entorno del gobierno para cometer hechos de corrupción. No se debe vivir fácil con eso, entre pecho y espalda, diputado, debe ser difícil, por eso le hablo de la moral revolucionaria. Claro, y quien tiene moral y quien tiene dignidad siempre va a tener vehemencia en confrontar y denunciar la corrupción y el oportunismo que se puedan cubrir en cualquier circunstancia política favorable de quienes ven en una militancia, entre comillas, una oportunidad para servirse de intereses particulares cuando tienen una responsabilidad de Estado, de función pública, como uno de los peores delitos que nosotros debemos definitivamente acabar en la cultura política venezolana. Creo que el fenómeno del cadivismo, como se le ha llamado, o del uso de la divisa preferencial, en definitiva refleja eso es lo que han llamado en el argot popular esa viveza criolla del que se quiere volver rico en un negocio en 3 meses, en que si le dan $1 preferencial que está destinado para la importación de un alimento o medicina a un determinado precio y que nada más importó el 10% de lo que se comprometió y el 90% colocó esa divisa preferencial de una vez en cualquier otra parte de algún banco en el exterior, y de los múltiples mecanismos que después fue, creo que la corrupción pública y privada, porque en definitiva no se puede decir que es el Estado o que es el gobierno en definitiva el sujeto sobre el cual tú le puedes atribuir toda la corrupción. Son los funcionarios, y los funcionarios son ciudadanos que tienen deberes y derechos y tienen responsabilidades penales, administrativas que deben asumir. Bueno, cuando aquí hay responsables de gobernadores que pueden estar hoy presos, de generales que pueden estar presos, de esos no se ponen como ejemplo también de una lucha que debemos seguir asumiendo todos. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir y lo que yo no puedo permitir, ni como político, ni como revolucionario, ni como joven, ni como generación que me formé en Chávez, es que me atribuyan o nos atribuyan también responsabilidades y actuaciones de lamentables funcionarios que no entendieron su papel, su responsabilidad, su deber, y bueno, y fueron precisamente permeados por un vicio que está ahí y que nosotros debemos culturalmente que terminar de acabar. Y es una tarea de todos. Creo que la escala de la corrupción no es solamente un debate que va desde el que termina ciertamente robándose un dinero o una divisa preferencial, sino igual del banquero prófugo que en momentos de una situación de déficit o de quiebra internacional, como pasó en el 2008-2009, también fueron prófugos de la justicia y que hoy están solicitados por la justicia venezolana por el robo de más de 30.000 venezolanos, y que hoy precisamente se le está poniendo también en la ley de amnistía como posible beneficiario o exonerado de una responsabilidad penal frente a la justicia. Eso también agudizaría una cultura de impunidad y de que la corrupción puede seguir siendo una vía de escape de muchos de los que pueden delinquir, de los que pueden conspirar, de los que pueden ser corruptos y de paso pararse después como que si nada ha pasado. Eso le haría un daño terrible a esa sociedad de mayor valor que nosotros queremos promover. Ahora, eso va a ser un reto que vamos a seguir haciendo nosotros como proyecto político, como chavismo, como dirigencia, como militancia. Pero las instituciones tienen una responsabilidad, y también los dirigentes de la otra cara o de la otra mirada de la política, que en este caso la oposición, también tiene su tarea.
porque nada más levantarse o erigirse en la falla o en el desacierto o en el error que podamos haber cometido, sin mirarse adentro, si también amparar y encubrir a responsables que también hay ahí de delitos de corrupción, que también lo hemos nosotros señalado, y creer que eso entonces, el 6 de diciembre, es la patente de corso para decir que aquí no ha pasado nada y que yo no tengo nada que valorar y nada que asumir también de errores y de desaciertos en la forma de hacer política, en creer que la lucha por el poder, de ir por el control de esa renta petrolera y es nuevamente privilegiar nada más a una élite que accede preferencialmente y después ¿a dónde va eso? Tú me preguntabas, el Fonden, o me preguntabas de otras iniciativas. Si el comandante Hugo Chávez no hubiese hecho los esfuerzos extraordinarios que hizo en años, bueno, durante ciertamente una gran entrada de excedentes, pero que también se recortaron las inequidades y las situaciones de exclusión y de pobreza extrema con la que él recibió en 1998. Claro, pero habría que también hablar de la discrecionalidad con la que fueron otorgados esos recursos aquí. ¿Cómo pudiéramos hoy nosotros entonces, en esta agenda legislativa que plantea hoy este Parlamento, plantear por lo menos 2 leyes que son una realidad que hoy la están reconociendo y que ahora pretenden desde una ley que, bueno, que tiene su disfraz sobre un tema de beneficio de 1 millón de familias que han sido beneficiadas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o más de 3 millones de pensionados de manera directa o de manera subvencionada entre los 3 millones, por decirlo así, por el sistema de seguridad social. Eso es un esfuerzo que en otros modelos económicos se le dice gasto social, y el presidente Chávez y después el presidente Nicolás Maduro lo han continuado con gran sacrificio, pero que también obviamente hay un excedente de esa renta petrolera que debe ser de todo, que antes no se destinaba para eso. Eso no se ve y eso no se pone en la mesa, sino nosotros, vamos a discutir. Es que es un tema muy amplio, porque tendríamos que discutir a fondo lo que dice la Constitución acerca de la propiedad del individuo, de lo que ahora ustedes denominan propiedad familiar, y eso es un tema muy profundo. Pero yo, ahora que usted hablaba de los vicios que generan, por ejemplo, los controles, yo escuché en estos días el debate planteado sobre la mesa de lo que dijo Maripili Hernández acerca de eliminar el control de cambio. Mire, eso es un gran debate en este país y mucha gente siente que el control de cambio no controla nada, sentó las bases para que se creara pues todo este aparato monstruoso de corrupción a su alrededor. Y ella considera que el Estado quizás sí debería proteger de la manera en que sea posible a los sectores menos favorecidos económicamente para que tengan igualdad de acceso a bienes y servicios, porque además eso está en la Constitución, pero no necesariamente a través de estos controles. Quisiera extender la pregunta no solamente al control de cambio, diputado, sino al control de precios, que también ha generado una gran cantidad de males. Para nadie es un secreto, y lo han admitido ustedes muchas veces, que los venezolanos están hartos de hacer cola, están hartos de no conseguir medicamentos, están hartos de que esos controles se conviertan para ellos en su día a día en un gran problema del acceso a los bienes de consumo masivo y a los bienes más importantes para el consumo familiar. ¿Cómo esperan resolver eso desde el gobierno, más allá de las medidas que recientemente anunció el presidente Nicolás Maduro? En primer lugar, que son todos los venezolanos, sin distinción. La situación por la que hoy pasa el pueblo de Venezuela no tiene ningún tipo de discriminación o de distinción entre los que asumen y defienden el chavismo y el proyecto político revolucionario y quienes no. Creo que está afectando por igual a todos los venezolanos en el tema de la alimentación y el tema de la salud, por decirlo así, como los dos grandes situaciones de mayor sensibilidad y de mayor dureza, ¿no? Ahora, la discusión en cuanto al pueblo no es sobre el tema del control y el tema del control cambiario, el control de precios. Lo que está padeciendo el pueblo de Venezuela es la distorsión de lo que se genera a través de los mecanismos de corrupción que han hecho del control cambiario y del control sobre los precios, bueno, 2 oportunidades para también aprovecharse eso de lo que yo te decía, los más vivos, ¿no? Los que pueden permear, los que pueden corromper y los que pueden incrementar ganancias que en ningún otro margen del capitalismo, del capitalismo ordenado ni siquiera hay márgenes de ganancias que se pueden dar aquí. Tú le preguntas a cualquier capitalista de Estados Unidos, de Europa,
si ya después del 20-30% de ganancia de cualquier actividad de bien y servicio que hace, y es una ganancia de la cual ellos consideran de las más rentables y las más óptimas. Aquí el que no gane 500, 1000% una cosa es literalmente un pendejo, con el respeto que no es ninguna palabra. No es grosería. Esa viveza criolla, en definitiva, esa base ética, moral sobre la cual debe sostenerse una economía y cumplir las reglas y aceptar que todos tenemos deberes y derechos, es lo necesario para construir el nuevo modelo económico productivo. ¿Y todos estos años no han servido como para revisar eso? Yo lo que te quiero decir que también la bonanza de alguna manera fue una oportunidad de permear y de agudizar en la cultura del vicio y de la corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público. Y fue aprovechado no por la gran mayoría de los venezolanos. El esfuerzo del gobierno bolivariano fue en democratizar esa renta y construir los programas sociales que hizo el comandante Hugo Chávez y lo ha sostenido el presidente Nicolás Maduro. Y el otro margen de divisa, de excedente, era para que hoy tuviéramos ciertamente el aparato productivo y la solidez de toda la diversificación de nuestra economía, que prefirió ganar 1000, 2000% y colocar la divisa afuera, y en definitiva hoy, cuando estamos pasando por una situación de dificultad, no están aquí esos que se aprovecharon de la riqueza preferencial y de la asignación preferencial de esa divisa. Una pausa, seguimos al regreso, porque el tema económico es inagotable, diputado. Hay algunas cifras interesantes que revisar al regreso. 32 aumentos del salario mínimo en 17 años. En su Twitter usted dice que eso es un logro de la revolución, porque yo le revisé la cuenta de Twitter y usted tuiteó eso como un logro. Yo quisiera tocar eso al regreso, a ver por qué usted defiende eso como un logro. Vamos y venimos, no se vaya.